Quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. En nuestra enseñanza anterior decíamos que al iniciar un nuevo año, millones de personas a lo largo de todo el mundo realizan una serie de rituales con la esperanza de que estos le traerán prosperidad económica, o bien se plantean uno o más propósitos de año nuevo para sus vidas. Las personas acostumbran cuando comienza un nuevo año a proponerse metas y retos para ese año, y decíamos que entre una serie de rituales están el estrenar ropa interior de color amarillo durante la noche del 31 de diciembre, creyendo que esto mejorará la economía personal y familiar, o bien es comer 12 uvas justamente a la medianoche. Algunos lo que hacen es tratar de comerse una uva con cada campanada del reloj y creen que los que coman más rápido, ¿verdad?, esto va a traer fortuna, abundancia económica para estas personas todo el año. Algunos acostumbran a el primer minuto del año nuevo a salir a la calle con maletas, pensando que eso hará que ellos tengan muchos viajes, y entre más caminen o corran con esas maletas, más viajes van a tener ese año. En cuanto a los propósitos de año nuevo, muchos son los propósitos que las personas se hacen y que creo que muchos de nosotros aquí nos hemos hecho, y no está mal hacerlo. El problema es que no los cumplimos quizás. Decíamos que entre los propósitos de año nuevo están los más comunes: hacer ejercicio, bajar de peso, quizás dejar de fumar o ingerir bebidas alcohólicas. Para otros es ser más organizados con el manejo de su dinero, pagar sus deudas, ahorrar. Para otros es pasar más tiempo con su familia, o no lo sé, llevarse ese año más al suave, con menos estrés. Para otros podría ser estudiar una carrera o aprender un idioma. Y decíamos que no está mal hacernos estos propósitos. El problema es que no somos muy perseverantes en cumplirlos, y muchos de ellos no se cumplen. Hablábamos en nuestra enseñanza anterior de que yo quería hablar de un propósito de año nuevo que muy pocas personas se proponen alcanzar. Un propósito de año nuevo que muy pocas personas se proponen alcanzar, y que, por cierto, traería grandes bendiciones a la vida de toda persona que lo cumpla cada día durante todo el año. Y este propósito, decíamos, es ser ricos para con Dios. Ser ricos para con Dios. Y para ello, al igual que en nuestra enseñanza anterior, la primera parte, hoy en la segunda parte, yo quisiera dar inicio leyendo ese texto que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 15 al 21, en donde el Señor Jesús, hablando, Dios vivo y verdadero hecho hombre por amor a nosotros, les dijo a un grupo de personas: mirad y guardaos de toda la avaricia. ¿Por qué razón? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Jesús dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y hablaba de esto por la razón de que nadie puede negar que vivimos en una época en donde el materialismo se impone como filosofía de vida, en donde las personas generalmente valen por lo que tienen, lo cual no es cierto. Pero también hablábamos
de que existe una continua y excesiva preocupación en muchas personas que no se han convertido a Dios acerca de qué beberán, qué comerán o qué vestirán. Esto nos lo dice el Señor mismo en el Evangelio según San Marcos capítulo 6, 20 32, cuando dice que los gentiles, todos aquellos que aún no se han convertido a Dios y no forman parte del pueblo de Dios, buscan todas estas cosas. Y la verdad es que no esté mal, decíamos en nuestra primera enseñanza, no es que esté mal tener un trabajo y proveer para nuestras necesidades a través de los ingresos que percibimos por este trabajo. El problema es que el atesorar riquezas, muchas veces con la excusa de proveer para nuestras familias y que no les falte nada, cuando en el fondo lo que hay es un pecado de avaricia o de codicia, viene a ser la razón de vivir de muchas personas. En nuestra primera parte de esta serie de 2 enseñanzas que titulábamos Ser ricos para con Dios, hablábamos de qué es no ser ricos para con Dios. Si usted no nos pudo acompañar, yo le suplico, yo le ruego que la solicite, ya sea en DVD o DVD o en un CD en MP3, por favor, para que usted pueda darse cuenta de que es no ser rico para con Dios, por cuanto esta no es la voluntad de Dios para su vida. Y yo espero que usted no quiera ser una persona que no sea rica para con Dios después de todo lo que Dios realmente le ha dado. El día de hoy yo quisiera centrarnos en responder la pregunta: ¿qué es ser ricos para con Dios? ¿O qué es ser ricos en tu relación con Dios, como otras traducciones de la Biblia lo hacen? O sea, después de contestar que no es ser rico para con Dios, hoy vamos a hablar de qué es ser ricos para con Dios. Cuando hablamos de qué es ser ricos para con Dios, muchas personas lo primero que hacen es hablar de dinero. Lo primero que hacen es hablar de dar a Dios de tu dinero, de tus bienes materiales, lo cual es cierto. Ser ricos para con Dios incluye esto. Pero como vamos a ver a lo largo de toda la enseñanza, este es el último aspecto. Este es el último aspecto que implica ser ricos para con Dios. Y si este es el último aspecto, el que muchos ponen en primer lugar, entonces, ¿qué ocupa el primer lugar de lo que implica ser ricos para con Dios? El primer lugar lo ocupa el darle tu vida a Dios. Darle tu vida a Dios. Mira, Dios no va a recibir tu dinero si primeramente no le has dado tu vida. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios te creó para Él. Dios te creó para vivir para Él, para adorarle a Él, para agradarle a Él, para servirle a Él. ¿Para qué? Para obedecerle a Él, para honrarle y glorificarle. Tu dinero, eso vendrá después, eso vendrá después. Dios primero quiere tu vida, porque nuestra vida no nos pertenece, nuestra vida le pertenece a Dios por creación. Él nos hizo, dice Dios en su palabra, y no nosotros a nosotros mismos. Pero también nuestra vida le pertenece por redención, porque habiéndonos hecho para Él, habiéndonos hecho a su imagen y semejanza, todos nosotros, dice Dios en su palabra, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se fue por su camino, dejó el camino de Dios y se fue por su camino. Y por cuanto todos pecamos, cada uno de nosotros decidió de manera consciente y voluntaria pecar contra Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces somos de Dios por creación y también por redención. Por tanto, no tenemos derecho a tomar esa vida que Dios le pertenece y decir: esta es nuestra vida, voy a hacer con ella lo que yo quiera. Por eso, en primer lugar, ser ricos para con Dios implica entregarle tu vida. Entregarle tu vida. Y quiero decirles que esto, el entregarle tu vida, debe de ser para siempre. Debe ser un acto continuo. Además de un acto consciente y un acto que se hace no forzado, ni por temor, ni por interés, sino por amor a Dios. Debe ser un acto permanente, es una entrega permanente de nuestras vidas. De modo que
ser ricos para con Dios, entregándole nuestra vida, es una forma de vida que se vive diariamente. Es una forma, es un estilo de vida que se vive diariamente con la ayuda de Dios, ojo, con la ayuda de Dios, y debemos hacerlo por amor a Dios, quien envió a su Hijo amado, en quien Él se complacía, para que muriese por cada uno de nosotros, por ti, por ti, por ti, por mí, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para primeramente lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados y así salvarnos no solo de la condenación eterna, sino también del poder que el pecado ejercía sobre nosotros, llevándonos a pecar contra Dios y nuestro prójimo. Entonces, en primer lugar, implica una entrega que nos lleva a vivir una vida centrada en Dios y en su palabra. Es decir, Dios ocupa el centro de nuestras vidas y su palabra. Y no solo ocupa el centro, Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, siempre. No una persona, no una cosa, no nosotros mismos. Dios ocupa el centro, el primer lugar, el trono de nuestro corazón como Rey y Señor que es de nuestras vidas. Además, es una entrega total. Es una entrega total y sin condiciones. No es cuestión de que si me bendices, me entrego. Si no me bendices, no me entrego. Si me demandas mucho, no me entrego. Pero si no me demandas mucho, Dios, sí me entrego. No. Es una entrega total e incondicional. Muchas personas me dicen, pero es que eso no se puede hacer. Yo les pregunto, si son casados o si son varones, si son casados. Oiga, su esposa se entregó a usted de una manera total e incondicional y le ha sido fiel hasta hoy. No, pues sí lo ha hecho. Ay, ¿cómo su esposa puede, verdad, hacerlo por amor a usted? Y usted no puede hacerlo por amor a Dios. Solo son excusas. Yo quiero decirles que ninguna persona que se llame a sí mismo cristiana será rica para con Dios hasta que no renuncie a su independencia y al derecho que cree que tiene sobre sí mismo o sobre sí misma, ese derecho que cree que tiene de gobernar su vida a su antojo y vivir separados de Dios y de sus mandamientos para someterse al señorío de Dios de manera continua, de forma voluntaria y gozosa. Pero también el entregarle tu vida a Dios consiste en estar dispuesto a que Dios te use. A que Dios te use como Él crea conveniente para su honra y para su gloria, para llevar a cabo esos planes que Dios tiene para ti. Esos planes que Dios tiene para ti. Y esos planes que Dios quiere llevar a cabo a través de ti. A través de ti. Y no es que seamos indispensables. Si una persona no está dispuesto a entregar su vida a Dios para que Dios la use como a Dios le plazca en su soberanía y en su sabiduría perfecta, Dios va a buscar a otro, créemelo. Dios va a buscar a otro. No somos indispensables. No somos indispensables. Pero el ser ricos para con Dios, demostrándoselo a Dios a través de esa entrega total e incondicional, implica el estar dispuestos a que Él te use como crea más conveniente para llevar a cabo sus planes en esta tierra a través de ti. Ya sea para extender el reino y alcanzar almas perdidas para Cristo, ya sea para socorrer a los necesitados, comenzando por los de nuestras casas, o cualquier otra cosa que Él quiera que hagamos para Él, en cualquier lugar a donde Él quiera llevarnos. Pero también el ser ricos para con Dios, entregándole nuestra vida, implica el negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué razón?
Porque no puede haber entrega a Dios de manera total e incondicional por amor a Él si primero no nos hemos negado a nosotros mismos. Tú no puedes llenar un vaso de agua si primero no lo vaciaste del contenido que tenía antes. ¿Sí me entiendes? O sea, no podemos venir ante Dios y decirle: Señor, aquí estoy, me rindo a ti, si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos cada día, aún a poner la otra mejilla, a caminar la segunda milla y a tomar la cruz cada día. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 23, mire lo que Jesús manda a aquellas personas que querían seguirle a Él. Y estoy hablando a todas las personas, no solo a los 12, no, a todas las personas que querían venir en pos de Él, que querían ser sus discípulos. Dice, y decía: ¿a quién? A todos. No solo a los 12, no, es que eso se los decía a los 12, no, dice, y decía: ¿a quién? A todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, es bienvenido, claro, yo lo recibo, pero, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. Ahí estuvo el filtro. Sí, ahí estuvo el filtro. Después de esas palabras, muchos se van. Es importante notar aquí que Cristo no habla de la negación de uno mismo en el sentido de negarse cosas. Claro está que el negarse a uno mismo implica negarse cosas, pero no es todo o el todo de la negación como mucha gente cree. Cree que negarse es negarse al pecado, es negarse a cosas que no son lícitas. No, para nada. Jesús, cuando dice niéguese a sí mismo, además o más allá de negarse cosas, Jesús está hablando de negarse a uno mismo como un principio de vida. Óigalo bien, como un principio de vida. Y cuando digo que la negación a uno mismo es un principio de vida, me refiero a que no solamente es un mandamiento, no solamente es una norma o una regla que dirige las acciones del ser humano, sino que es una vivencia. Es una vivencia, es decir, una forma o estilo de vida que se vive cada día con la ayuda de Dios Espíritu Santo. En otras palabras, es una forma de vida continua, diaria, y muchas veces al día Dios nos llama a negarnos. ¿Cuántas veces al día? Bueno, las veces al día que sean necesarias. Cada vez que venga la tentación a tu vida, cada vez que venga la tentación a tu vida a amarte a ti mismo o a ti misma más que a Dios, o amar a una persona o una cosa más que a Dios, o en cualquier momento que venga la tentación a tu vida, no sé, a llevarte a cometer cualquier pecado contra Dios y tu prójimo, Dios nos manda a que nos neguemos a nosotros mismos, es decir, a no satisfacer los deseos o la voluntad de Satanás y de nuestro yo. Como parte de la negación, es necesario decir que no solo debemos morir a nosotros mismos y al pecado, sino que también debemos morir a muchas cosas que no son pecado. George D. Watson, un pastor y escritor norteamericano del siglo pasado, en los inicios del movimiento de santidad, escribió al respecto: hay una multitud de cosas que no son pecaminosas, pero nuestro apego a ellas impide en nuestras vidas, o puede impedir, una mayor plenitud del Espíritu Santo y el poder para ser más usados por Dios. ¿Y cuáles son estas cosas? Dice, son nuestra elevada razón o nuestra propia sabiduría. Dice, nuestras mayores esperanzas, nuestros afectos queridos, nuestros puntos de vista religiosos, nuestra amistad más amada, nuestro celo piadoso, nuestra impetuosidad espiritual, nuestro credo y nuestro apego a las formas eclesiásticas, nuestro éxito, nuestras experiencias religiosas, nuestro consuelo espiritual, y así la negación sigue hasta que hemos muerto y estamos desligados de todas las criaturas, de todos los pensamientos, de todos los planes, de todos los anhelos tiernos del corazón, de todas las preferencias, aún de todas las tribulaciones, de todas las penas, de todas las decepciones,
muertos igualmente a todas las alabanzas o acusaciones, muertos al éxito, al fracaso, al consuelo, las molestias, muertos a todo excepto nuestro deseo ardiente de vivir para Dios. Pero también el Señor Jesús nos manda aquí en el Evangelio de Lucas, que ya leímos, Lucas 9:23, no solo a negarnos a nosotros mismos cada día, sino también a ¿qué? A tomar la cruz cada día. ¿Y qué es tomar la cruz? Ay, dicen, mi marido es mi cruz. No, espérame. Ese no, se lo pediste a Dios, ese lo escogiste tú. Y aunque muchas veces Dios a través de tus familiares te dijo, no te cases con ese, te casaste. Esta mujer que tengo, esta mujer es mi cruz. No, espérame. Tampoco Dios te la dio ni se la pediste siquiera. La viste, te gustó, la viste hermosa, la codiciaste y dijiste, esta va a ser. Además es bien buena gente, esta me la encaramo y asunto resuelto. Sí, esta, hago con ella lo que quiera. Pero resulta que con el tiempo se amargó y se volvió en todo lo que tú no esperabas ni soñabas. Y bueno, ahora dices, esta mujer es mi cruz. No, espérame. Ese es el producto de tu elección, varón. O sea, no es tu cruz, ni una enfermedad, como dice mucha gente, esta enfermedad es mi cruz, cuando muchas veces esa enfermedad es producto del pecado, como a lo mejor un problema pulmonar por el tabaquismo durante muchos años, o un problema del hígado, ¿por qué? Por haber ingerido bebidas alcohólicas por muchos años, o un problema del colon por tu mal hábito dietético y no confiar en Dios, ¿verdad? Y estar lleno de estrés o llena de estrés. O vete a saber, una migraña. ¿Por qué? Por estar llena de estrés o lleno de estrés, por no convertirte a Dios y no confiar en Dios. No. ¿Qué es tomar la cruz? Es sufrir y padecer por Dios, por Cristo, por amar a Dios sobre todas las cosas, por amar a su Cristo sobre todas las cosas, y por hacer su voluntad sobre la voluntad nuestra y sobre la voluntad de las demás personas. Aún a pesar de la presión que quieren ejercer sobre nosotros a no hacer la voluntad de Dios y agradarle en todo. Pero también es sufrir y padecer por la extensión de su reino. Y en este punto yo considero necesario advertir a todo cristiano o cristiana que desea ser rico para con Dios tomando su cruz, que van a haber ocasiones y van a ser muchas, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, en que Satanás nos va a tentar a no ser ricos para con Dios a través de hacernos no querer tomar nuestra cruz. ¿Y de qué manera Satanás va a venir a tentarnos en la vida diaria? Primero, queriendo salvar nuestra vida. ¿Cómo? Huyendo del sacrificio. De todo aquello que implique caminar la segunda milla, poner la otra mejilla, que implique un esfuerzo mayor al que estamos acostumbrados a hacer. Queriendo salvar nuestras vidas, no solo huyendo del sacrificio, sino huyendo de la negación. O en muchos casos luchando porque se respeten nuestros derechos cuando Dios desea que en ese momento renunciemos a nuestros derechos. ¿Para qué? Para glorificarle a Él y para el mayor bien de nuestro prójimo y de la extensión de su reino. Todo lo que sea seguir el camino fácil y el no querer renunciar a nuestras comodidades, aún a costa de afectar principios doctrinales fundamentales o a costa de afectar la gloria y la honra de Dios, el mayor bien de nuestro prójimo y la extensión de su reino es renunciar a tomar la cruz. Pero también Satanás nos va a tentar a que hagamos un esfuerzo por justificarnos, por defendernos, por no reconocer y aceptar nuestra culpa, cuando el mismo Espíritu Santo nos está señalando un pecado, o no necesariamente un pecado, algo que hicimos equivocadamente o cometimos un error y que es necesario enmendarlo. Pero también una forma que Satanás tiene para tentarnos y que no seamos ricos para con Dios en este aspecto es llevarnos a vernos a nosotros mismos, a centrarnos en nosotros mismos y lamentarnos por lo que padecemos y llenarnos de compasión por nosotros mismos. O permitir que el dolor y la tristeza
que tenemos o sentimos por lo que estamos sufriendo o padeciendo, gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestras emociones o sentimientos y gobierne nuestra voluntad, de modo que nos paralicen para venir a Dios, nos paralicen para glorificarle y para obedecerle y para servirle. También albergar resentimientos en nuestro corazón y tratar de vengarnos del daño recibido es otra forma de cómo Satanás nos tienta para renunciar a tomar la cruz. O otra forma muy común es el llevarnos a amargarnos contra alguien cuando esta persona nos ofende, ya sea deshonrándonos, insultándonos, criticándonos, hablando mal contra nosotros, ¿verdad? O tomando algo que es nuestro, que nos pertenece, o diciendo algo de nosotros mintiendo. El amargarnos contra esa persona y no perdonar es una forma que Satanás utiliza para llevarnos a renunciar a tomar la cruz. Pero también hay una forma muy sutil, y es cuando queremos tomar el control de las cosas. Y en lugar de ir a Dios por sabiduría y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, seguimos nuestros propios juicios y somos sabios en nuestra propia opinión. Es decir, en lugar de buscar la sabiduría de Dios en oración, la guianza de Dios, usamos nuestra sabiduría y no permitimos que Dios tome el control de las cosas y nos guíe por medio de su Santo Espíritu y de su palabra, o a través de una persona que quizás sea más madura o tenga más experiencia que nosotros. Como parte de este primer aspecto de lo que es ser ricos para con Dios, como es entregarle nuestras vidas, yo considero importante enfatizar que no debemos esperar que Dios reciba algo de nosotros si no nos hemos dado a Él primero. ¿Cómo quiero que esto sea entendido? Que Dios no va a recibir algo de nosotros si no nos hemos dado a Él primero. O sea, no esperes que Dios reciba algo de ti si primeramente no te has arrepentido de todos tus pecados cometidos contra Él y contra tu prójimo de manera egoísta, y si no has renunciado a esa vida de práctica de pecado, confesando tus pecados a Dios, suplicando perdón, misericordia y creyendo que el Señor Jesús, al morir en esa cruz del Calvario, al derramar esa sangre preciosa en la cruz del Calvario, Él lava y limpia todos sus pecados. Y no solo eso, que Dios a partir de ese momento te hace una nueva criatura, un hijo y una hija de Dios. Pero también no esperes que Dios reciba algo de ti, no solo si primeramente no te has convertido a Dios, como hemos hablado, sino si no has tomado, además de convertirte, la firme decisión de vivir para Él, haciendo su voluntad y solo su voluntad, y que Él sea siempre, en todo lugar, en todo momento y circunstancia, el Señor de tu vida y no tú. Es a ti, muriendo cada día en el altar de sacrificios, lo que Dios quiere primeramente. Y lo repito, es a ti, varón, es a ti, mujer, muriendo en el altar del sacrificio, lo que Jesús quiere primeramente. En el Evangelio según San Mateo capítulo 16 verso 25, Jesús dice, porque todo, hablando a todos, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero todo el que pierda su vida, todo el que ponga su vida en el altar del sacrificio por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. ¿Y qué es perder la vida para ganarla, como Jesús está diciendo? Es que primeramente te pongas en el altar de sacrificios de una vez por todas y lo hagas cada día y pongas en ese altar de sacrificio a tu yo. Es decir, a ese deseo de amarte a ti mismo o a ti misma o cualquier persona o cosa antes que a Dios o más que Él. Es que pongas en el altar de sacrificios tu voluntad para vivir dependiendo, oiga bien esta frase, no solo en obediencia, para vivir dependiendo de Él en todo.
dependiendo de Él en todo. ¿Por qué? Porque estás consciente que separados de Dios, ¿qué? Nada podemos hacer. Es que pongas en el altar de sacrificio tu orgullo y tu vida misma, de modo que si es necesario padecer por amarle y hacer su voluntad y extender su reino, estés dispuesta a hacerlo con gozo, aun si fuera necesario perder tu vida para hallarla junto a Él en la vida eterna. Jesús dijo a sus discípulos: y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. O sea, el Señor Jesús, hablando a estos discípulos, a personas que anhelaban ser ricos para con Dios, no los engañó, les dijo desde el principio: y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Es más, el Señor Jesús les dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y dice: gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es más, Él nos manda a preocuparnos cuando todos hablen bien de nosotros, porque así han hecho con los falsos profetas. Yo no quiero engañarles. Si usted quiere ser rico para con Dios, comenzando por entregarle su vida a Dios, esto va a suceder. Satanás va a venir a tentarle de esta manera y el Señor va a demandar que usted ponga todo en el altar. Hace poco hablé con una persona y me dijo, le pregunté: ¿cómo estás? Tenía un tiempo de no verla, estaba fuera del país y me dijo: bien. Le digo: ¿por qué estás bien? Me dijo: porque le entregué mis armas a Cristo. Rendí mis armas a Cristo. Y me dijo, esta persona es de Olancho: usted sabe, me dijo, lo que es para un olanchano entregar sus armas. Lo que esta persona estaba diciendo: he entregado mi vida a Dios, a Cristo, para que Él haga conmigo lo que quiera, no importa lo que pase. Ya le entregué mi vida. No importa lo que pase, ya le entregué mi vida. Del apóstol Pablo, el mismo Señor Jesús dijo a Ananías: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y todos sabemos, al leer el libro de los Hechos, cuánto el apóstol Pablo padeció, y lo padeció por amor, y lo padeció por gusto, por amor a aquel que le había amado hasta la muerte. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que fueron ricos para con Dios, dando su vida por Dios y por su causa. De la misma manera, a lo largo de todos los 2000 años de historia de la iglesia cristiana, encontramos a muchas personas, hombres, pero también muchas mujeres muy valientes, también jóvenes y aún niños, que dieron su vida por Dios y su causa. Esteban fue un ejemplo de un cristiano rico para con Dios, por cuanto él no le negó su propia vida. Y no solo no le negó su propia vida, muriendo por Dios y su causa, por Jesús y su causa, sino que lo hizo perdonando a sus enemigos. Y no solo eso, sino que su muerte contribuyó para que el Señor Jesús alcanzara a Saulo de Tarso, quien después se convertiría en el apóstol Pablo, y quien también, al igual que Esteban, sería un ejemplo de alguien que es rico para con Dios al dar su vida por Cristo y su causa. El escritor inglés Norman Grubb nos dice que en los primeros siglos de la iglesia, cuando los cristianos tenían que enfrentarse constantemente a la posibilidad del martirio o de la muerte,
Se les preguntaba a los ancianos de la iglesia cuando se iba a imponer las manos sobre ellos para consagrarlos como tales, aquella misma pregunta que el Señor hizo a Jacobo y a Juan cuando demandaban sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino. Y esta pregunta que se le hacía a los ancianos en los primeros años de la iglesia primitiva o los primeros siglos es: ¿estás dispuesto a beber de la copa que Cristo bebió? ¿Y estás dispuesto a ser bautizado con el bautismo que Cristo fue bautizado? A lo cual ellos contestaban: sí, estoy dispuesto. Acepto los azotes, las prisiones, las torturas, los reproches, las cruces. ¿Y por qué las cruces? Porque todavía los crucificaban. Los golpes y las tribulaciones y todas las tentaciones del mundo que nuestro Señor e intercesor aceptó. Se dice que antes de cruzar los Alpes, Napoleón Bonaparte dirigió este discurso a sus soldados: habéis ganado batallas sin cañones, habéis cruzado ríos sin puentes, habéis andado a marcha forzada sin zapatos, os habéis pasado sin licor y a veces sin pan. Gracias. Pero soldados, hasta ahora no habéis hecho nada, considerando todo lo que tenemos que hacer. Para muchos, Napoleón, el emperador, era idolatrado por sus soldados, y ellos eran capaces de hacer cualquier cosa por su emperador. Pero yo quiero decirles que a nosotros los cristianos, a cada uno de los cristianos, a los que realmente hemos nacido de nuevo, quien está dirigiendo sus palabras a nosotros a través de las sagradas escrituras no es un emperador, sino alguien mayor que Napoleón, ¿sí o no? Giuseppe Garibaldi fue un militar y político italiano. Él murió en 1882. Él es considerado como el libertador de la ciudad de Roma y uno de los políticos o líderes de la unificación de Italia. Y estando en esa lucha, él dijo a sus seguidores: voy a Roma. No ofrezco paga, no ofrezco alojamiento, no ofrezco provisiones, solo hambre, sed, marchas forzadas, batallas y muerte. El que ama a su patria con todo su corazón y no solo con sus labios, que me siga. El que ama a su patria no solo de corazón y no solo con los labios, que me siga. Ahora yo pregunto, si Garibaldi se sentía con el derecho de hacer este llamado a sus soldados, ¿no nos ha dado Dios más de lo que Garibaldi dio a sus soldados? Es más, este hombre les dice: no ofrezco paga, ni alojamiento, ni provisiones, solo hambre, sed, marchas forzadas, batalla y muerte. Eso sí, pero el que ame a su patria de todo corazón y no solo con los labios, que me siga. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Yo, que soy el Dios vivo y verdadero, hecho hombre por amor a ustedes, yo que soy mayor que Garibaldi. Sí, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme. ¿Sabes cuántos soldados siguieron a Napoleón y cuántos soldados siguieron a Garibaldi aunque no les ofrecía nada? Muchísimos. De hecho, Garibaldi logró cumplir su propósito: liberar la ciudad de Roma, que era entonces el propósito, la meta, y unificar Italia. ¿Cuánto más no deberíamos nosotros enrolarnos en el ejército de el Dios vivo y verdadero para seguirle y para servirle cuando Él nos ofrece más? Cuando Él nos ofrece más. ¿Sí o no? Cuando alguien mayor que Garibaldi nos está llamando. Amados, el morir a nosotros mismos y tomar la cruz cada día no es opcional. Óigalo bien, no es opcional, y es lo que debemos hacer cada día si realmente queremos ser ricos para con Dios o en nuestra relación con Dios. El Señor Jesús mismo, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, ¿qué nos dice Pablo en Filipenses? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo.
y estando en condición de hombre, se humilló ¿hasta qué? Hasta la muerte, y muerte en la cruz. Y todo aquel que escoja el mismo camino que Cristo escogió, tiene que estar dispuesto o tiene que estar dispuesta a seguir su camino. Amén. No esperes que Dios reciba nada de ti si no te has dado a Él primeramente. En segundo lugar, ser ricos para con Dios es amarle con todo tu corazón, con toda tu voluntad. Es decir, viviendo para hacer su voluntad siempre con su ayuda. Es amarle con toda tu alma, es decir, tus emociones y sentimientos. ¿Qué son las emociones? Ya lo hemos hablado anteriormente. Es un término que se usa para expresar la forma en que las personas responden a los diferentes estímulos. Estímulos que son provocados por otras personas, animales o cosas. Quiero que sepan que las emociones surgen espontáneamente, es decir, no tenemos control sobre nuestras emociones muchas veces. Estas vienen a nosotros como deseos de nuestra carne, de nuestro cuerpo, y es inevitable que nosotros experimentemos emociones de uno u de otro tipo, por cuanto estamos recibiendo estímulos todo el tiempo y de todo tipo. Ahora bien, el problema no es que surjan las emociones, sino qué hacemos con estas emociones, ya que lo que hacemos con estas emociones demuestra si realmente estamos siendo ricos para con Dios o no. Permitimos que se alberguen en nuestro corazón estas emociones el tiempo suficiente para generar sentimientos, y permitimos que estos sentimientos a su vez gobiernen o controlen nuestra razón y nuestra voluntad, nuestro carácter o nuestro temperamento, de modo que nos lleven a cometer pecados contra Dios y nuestro prójimo. O cortamos de raíz esas emociones en el momento en que surgen. ¿Cómo? Velando y orando a Dios para no caer en tentación. Ser ricos para con Dios es también no solo amar a Dios con todo nuestro corazón o voluntad o nuestra mente, sujetando, ¿verdad? Sujetando nuestros pensamientos. Es decir, ser ricos para con Dios no solo es amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero también con nuestra mente. Es decir, con nuestros pensamientos. Y de la misma manera quiero decir que es necesario que sepamos y creamos que vamos a dar cuentas a Dios acerca de qué pensamientos albergamos en nuestra mente, o qué clase de pensamientos damos cabida en nuestra mente. Y ojo, deseo hacer énfasis en la frase albergamos en nuestra mente, porque al igual que las emociones, no podemos evitar que pensamientos vengan a nuestra mente, o que Satanás traiga todo tipo de pensamientos a nuestra mente. Muchas veces pensamientos que no son agradables a Dios, pensamientos que nos impulsan a decir o a sentir o a hacer cosas que son pecado. Sin embargo, es nuestra responsabilidad ante Dios y ante nuestro prójimo, si queremos ser ricos para con Dios, amándole con toda nuestra mente, es nuestra responsabilidad que rechacemos de manera inmediata estos pensamientos, que sabemos no vienen de Dios, sino del diablo. Es decir, que no demos cabida a estos pensamientos, deleitándonos en ellos, siendo seducidos por ellos para pecar contra Dios y contra nuestro prójimo. Amados y amadas, Dios quiere que todas aquellas personas a quienes Él ha redimido, Él ha salvado por la fe en Jesucristo, que todas aquellas personas que han nacido de nuevo sean nuevas criaturas y vivan como tales. Y esto implica tener una forma de pensar completamente opuesta a aquella forma de pensar que teníamos cuando vivíamos para nosotros mismos, sin amor ni temor a Dios.
amando el mundo y las cosas del mundo, deleitándonos en los deseos pecaminosos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida. Y de esta forma seamos ricos para con Dios. En Filipenses capítulo 4, verso 8, el apóstol Pablo escribió al respecto: todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, es decir, honorable, digno de respeto o noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, lo que es santo, todo lo que es amable, todo aquello que sea bondadoso y generoso, todo lo que es de buen nombre, de buena reputación, si hay virtud alguna, dice, si hay virtud alguna, o si es de valor o valioso, o si sirve para la edificación de tu vida y la edificación de otros, o el crecimiento espiritual de tu vida y el crecimiento de otros, algo digno de ser alabado en una persona, dice, esto pensad. Amén. Pero en segundo lugar, ser ricos para con Dios implica no solo amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, sino también con nuestras fuerzas. Y quiero referirme a esto brevemente porque no quiero que nadie se condene. Hay días en que nuestras fuerzas menguan o disminuyen. Y esto sucede por causa quizás de una enfermedad física, o quizás porque el trabajo realizado el día anterior fue un trabajo agotador, extenuante. Y esto va a hacer que el día siguiente nuestras fuerzas cambien. Y como nuestras fuerzas son cambiantes, dependiendo de muchas cosas, para que nadie se condene, Dios dice: ámame con todas tus fuerzas, con las fuerzas que tienes ese día, con las fuerzas que tienes a esa hora del día. Ámame con esas fuerzas, pero no con menos. Son pocas, ámame con esas pocas, pero no menos de las que ya tienes. Amén. En tercer lugar, ser rico para con Dios es andar en el Espíritu. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de Galacia: andad en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es un estilo de vida continuo. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Es un acto consciente, es un acto voluntario a través del cual rendimos nuestras vidas al gobierno, pero también a la dirección del Espíritu Santo. Y es algo que hacemos cada día. Amén. En tercer lugar, entonces, ser rico para con Dios es andar en el Espíritu. En cuarto lugar, ser ricos para con Dios es crucificar la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y qué significa eso de crucificar la carne con sus pasiones y deseos? Esto significa ya no vivir como antes lo hacíamos para satisfacer esos deseos pecaminosos. Y digo pecaminosos porque hay muchos deseos que son lícitos, que Dios ve con buenos ojos que satisfagamos. Muchos de ellos son para nuestra supervivencia y para nuestra reproducción. Pero el crucificar la carne con sus pasiones y deseos es decir no a la carne. Decir no a los deseos pecaminosos de la carne a pesar de estar siendo tentados. El apóstol Pablo fue muy claro al respecto cuando escribió a los cristianos de Galacia. Para los que les gusta anotar, allá en Gálatas capítulo 5 verso 24, los que son de Cristo, que dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mucha gente dice, ay hermano, es que usted sabe que la carne es débil. Sí es cierto, Jesús dijo, la carne es débil, pero velad y orad para que no entréis en tentación, ¿sí o no? Sí dijo. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, que los que son de Cristo Jesús, los cristianos, lo van a demostrar siendo ricos para con Dios. ¿De qué manera? Crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Dice, han crucificado, esto ya se dio. Y el crucificar la carne tiene dos tiempos. Uno, el tiempo pasado, es decir, el momento puntual en que decidimos por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo y por gratitud a Dios y porque es lo correcto, lo agradable a Dios, no más satisfacer
los deseos de la carne. Este es un momento puntual que ocurre en el momento en que nos arrepentimos y nos convertimos a Dios. No más seguir viviendo para satisfacer los deseos de la carne. Pero también no solo es un momento puntual que se lleva a cabo cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Dios, sino también sucede cada día. ¿Sí se entiende? Es algo que vamos haciendo cada día. En quinto lugar, ser ricos para con Dios es estar crucificados al mundo. No solamente es crucificar la carne con sus pasiones y deseos, sino estar crucificados al mundo. Pablo, un hombre rico para con Dios, escribe acerca de sí mismo allá en Gálatas 6:14: el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Dice, el mundo ha sido crucificado para mí, yo para el mundo. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo he tomado una decisión. Ajá, Pablo, ¿y qué decisión has tomado? Ha sido la decisión de ya no vivir para el mundo y las cosas del mundo. Ya no vivir para el mundo y las cosas del mundo. Es más, el mundo ya no puede contar conmigo. Y no voy a dejar que el mundo me guíe, me dirija o me haga conforme a su molde, porque yo soy de Cristo. El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Una decisión consciente y voluntaria por amor a Dios. ¿Por qué razón? Porque somos de Cristo primeramente. Segundo, porque el mundo pasa y sus deseos. No olvidemos que estar crucificado para el mundo en la vida práctica, en la vida diaria, es no permitir que el mundo te seduzca, ni que el mundo te guíe y te dirige conforme a su opinión, conforme a sus deseos mundanos. Estar crucificado al mundo es vivir para Dios en este mundo. Y no solo vivir para Dios en este mundo, sino ser luz de este mundo. Ser luz de este mundo. Claro, sin ser del mundo. Él no nos pide que nos vayamos a una montaña y, ¿verdad?, aislarnos totalmente. No. Él quiere que sigamos en este mundo, viviendo para Dios en este mundo, ser luz del mundo sin ser del mundo. ¿Sí queda claro? En sexto lugar, ser ricos para con Dios es poner tus metas y tus planes en segundo lugar en tu vida. No es que no tengas metas, no es que no tengas planes, es poner tus metas y tus planes en segundo lugar en tu vida. ¿Para qué? Para que las metas y los planes que Dios tiene para ti, para que las metas y los planes que Dios tiene para ti ocupen el primer lugar en tu vida. Que tu mayor deseo y mi mayor deseo sea buscar cada día en oración qué es lo que Dios quiere que ustedes y yo hagamos para Él ese día. Que ustedes y yo busquemos en oración cada día qué labor tiene preparada para cada uno de nosotros, para su honra, para su gloria y para la extensión de su reino por amor a las almas perdidas. No importando si el llevarlo a cabo nos traiga dolor, nos traiga desprecio, nos traiga burla, nos traiga calumnias, nos traiga deshonra. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo ya sufrió todo esto, antes que nosotros. ¿Y por quién lo sufrió? ¿Por amor a quién? A nosotros. Entonces, ¿por qué no estar dispuestos a padecerlo? Pablo escribió a sus amados hermanos en la fe de la iglesia de Éfeso al respecto: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y esto es algo que debemos hacer cada día.
Otras versiones lo traducen, esto es Efesios 5:17, tratando de entender cuál es la voluntad del Señor, o procuren entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para sus vidas, cada día, y para hacerlo. Amén. En séptimo lugar, y aún no hablamos de dinero, ¿verdad? No hablamos de dinero. En séptimo lugar, ser ricos para con Dios es ser sensibles a nuestra responsabilidad, o a esa responsabilidad que tenemos como cristianos con la evangelización del mundo perdido. Lo repito. Ser ricos para con Dios es ser sensible a la responsabilidad que tenemos como cristianos con la evangelización del mundo perdido. Yo no concibo, y creo que Dios tampoco concibe, a una persona que dice que es cristiana y no está llevando las buenas nuevas de salvación a otros, quizás de su familia, quizás de su trabajo, allá en el mercado donde va, no sé, en el taxi en que se conduce, pero no solo llevando el mensaje con su boca, sino también respaldándolo con su vida, una vida santa, agradable a Dios. Amados y amadas, el Señor Jesucristo no ordenó a los ángeles a ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿o sí? Vamos a ver, ¿a quién ordenó Jesús a ir y predicar el evangelio a toda criatura? ¿A los ángeles? No, a los discípulos. A personas como tú y como yo, que hemos nacido de nuevo por su gracia, que nos hemos convertido a Él y que hemos sido salvos por la fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Un ejemplo de ser ricos para con Dios en este aspecto nuevamente nos lo da el apóstol Pablo, quien dijo: porque me es impuesta necesidad. ¿Y qué más dijo? ¿O qué más escribió a los corintios? Allá en 1 Corintios 9:16. Ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Yo quiero decirles que los primeros apóstoles llegaron a tal grado en su deseo de predicar el evangelio a las almas perdidas, que todos ellos, excepto el apóstol Juan, fueron asesinados, fueron martirizados por predicar el evangelio. Ahora, el apóstol Juan, según dice la historia o la tradición, fue introducido en un caldero de aceite hirviendo por predicar el evangelio, y al sobrevivir a ello fue enviado a una isla desierta llamada Patmos por un buen tiempo, por causa de la predicación del evangelio. En otras palabras, él no murió como los demás, pero sí también padeció por predicar el evangelio. El apóstol Pablo mismo también murió por esta causa. Y no solo ellos, sino que a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, millones de personas han muerto por predicar el evangelio a las almas perdidas. No solo demostrando su amor a Dios y su amor para con las almas perdidas o para los perdidos, sino también demostrando que eran ricos para con Dios. En octavo lugar, ser ricos para con Dios es darle a Dios todo el tiempo que Él nos demanda. Óigalo, todo el tiempo que Él nos demanda. Qué curioso es escuchar a personas que dicen: es que yo no tengo tiempo para Dios. Recientemente estaba yo en un viaje y le decía a una persona: oye, ¿por qué no te reúnes los domingos a escuchar la palabra? Le decía: Dios te demanda 2 horas, que por cierto te da 168 horas creo a la semana, para que las uses conforme a tu voluntad o tu deseo. Y Él te demanda el día del Señor, que no es tu día, el día del Señor, que no es tu día, es del Señor, 2 horas, dejándote 166 para ti del resto de la semana. Oye, ¿cómo no hacerlo? Ah, pero es que no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? Pero bien, tienes tiempo para hacer cosas que te van a llevar al infierno. Tienes tiempo para servir al diablo. Tienes tiempo para servir al diablo. Tienes tiempo para satisfacer los deseos pecaminosos de los ojos, de la carne. Tienes tiempo para hacer cosas que te van a llevar al infierno, pero no tienes tiempo para buscar a Dios, para buscarle mientras pueda ser hallado, para llamarle en tanto que está cercano.
Ser rico para con Dios es darle a Dios todo el tiempo que Él nos demanda. Primeramente, para estar en comunión con Él, ¿a través de qué? A través de la oración y a través de la lectura, a través de la meditación y del estudio de la Biblia cada día. Pero también para llevar cada día a cabo todas aquellas actividades que Él nos ha encomendado hacer o que Él nos ha llamado a realizar. Eso es, en primer lugar, dedicarle a Él el tiempo que Él nos demanda. Y aclaro, esto no implica que te dediques a tiempo completo a orar o a predicar o a servirle o a hacer misericordia sin proveer para las necesidades materiales de tus seres queridos. Yo quiero decirte que el tiempo que dedicas a proveer para las necesidades materiales tuyas y de tus seres queridos, si es a través de un trabajo lícito o agradable a Dios, cuando lo haces por amor a Dios y por amor a tu prójimo, a tu familia y la gente que depende de ti, eso también es espiritual. Eso también es dedicarle a tiempo a Dios, cuando lo haces con honestidad y cuando lo haces con excelencia y para la honra y gloria de Dios, por amor a tu prójimo. Amados y amadas, Dios nos manda a través del apóstol Pablo en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Son malos. ¿Y qué quiere decir esto? Que como cristianos que queremos ser ricos para con Dios, debemos de aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Y hacer el bien no solo es hacer misericordia, es predicar el evangelio, porque el mayor bien que tú le puedes hacer a una persona que está perdida espiritualmente, que va camino al infierno, es predicar las buenas nuevas de salvación. Si puedes hacer alguna obra de misericordia para él o ella, excelente, pero si las haces sin predicarles el evangelio, nada estás haciendo. Debemos aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. ¿Por qué? Porque estamos en una época llena de maldad. Dice Dios mismo, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son ¿cómo? Son malos. Y debemos hacerlo, comenzando por los de nuestra casa, por los que están a nuestro alrededor. Debemos buscar sabiduría de Dios en oración cada día. ¿Para qué? Para saber administrar nuestro tiempo. Para saber administrar nuestro tiempo. Haciendo todo lo que hacemos para su honra y para su gloria, con excelencia, con responsabilidad, con honestidad, con diligencia, como para Dios y no para los hombres. Eso es ser ricos para con Dios, haciendo buen uso de nuestro tiempo y dándole el tiempo que Él nos demanda. Wesley Duewel escribió: el tiempo es una porción de la eternidad que Dios nos presta. Oiga bien, el tiempo es una porción de la eternidad que Dios nos presta. Cada hora sin sentido que pasamos es un potencial de bendición para el reino de Cristo que no realizamos y posible recompensa eterna que perdimos para siempre. Cada hora sin sentido que pasamos es un potencial de bendición para el reino de Cristo que no realizamos y posible recompensa eterna que perdimos para siempre. Y continúa diciendo Duewel: un día rendiremos cuentas a Dios de lo que hicimos con nuestra vida, lo cual incluye lo que hicimos con nuestro tiempo, nuestros días, nuestras horas y hasta minutos. Por eso es que Dios nos manda, si queremos ser ricos para con Él, aprovechar bien el tiempo. O como otras versiones lo traducen, saquen el mayor provecho a cada oportunidad, o aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Por qué razón? Porque las oportunidades perdidas para decir algo o hacer algo para honra y gloria de Dios y para el bienestar de nuestro prójimo, nunca se recuperan. Las oportunidades perdidas nunca se recuperan, sino que han desaparecido para siempre. Amén. Debemos valorar
cada momento que otros desperdician. Si queremos ser ricos para con Dios, debemos valorar cada momento que otros desperdician, aprovechando cada momento presente para recuperar en alguna medida el tiempo pasado que hemos perdido. Óigalo bien. Debemos valorar cada momento que Dios nos proporciona y aprovechar cada momento hoy para recuperar de alguna medida o en alguna medida el tiempo que hemos perdido. En noveno lugar, ser ricos para con Dios es el buen uso del dinero. No, todavía no. En noveno lugar, es que tu cuerpo sea usado para la honra y gloria de Dios. Es que tu cuerpo, mi cuerpo, por cierto, que es una forma de decirlo nada más, porque este cuerpo no nos pertenece, no lo hicimos nosotros, Dios lo creó con sus materiales, ¿sí o no? Y Dios lo sostiene y lo mantiene, ¿sí o no? Es que usemos nuestro cuerpo para la honra y gloria de Dios. Allá en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y qué dice aquí? Glorificad pues ¿a quién? A Dios. ¿En qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿qué? Son de Dios. Como les decía, cuando uno dice mi cuerpo es un decir, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nuestro ser interior son de Dios. Y Dios nos manda a glorificarle a Él con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Desde lo más profundo de nuestro ser, vaya, usando nuestro cuerpo. En Romanos capítulo 6, verso 13, el apóstol Pablo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, es decir, vuestro cuerpo, o los miembros de vuestro cuerpo, ¿a qué? Al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos ¿a quién? A Dios, como vivos de entre los muertos, por esa vida nueva que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y vuestros miembros o los miembros de vuestro cuerpo ¿a quién? A Dios, como instrumentos ¿de qué? De justicia. ¿Y qué significa presentar a Dios nuestros miembros como instrumentos de justicia? Que nuestros cuerpos sean empleados siempre para la honra y gloria de Dios. Desechando el pecado, desechando la maldad. Es permitiendo que Dios use nuestros cuerpos para reflejar a otros su santidad a través de nosotros. Es que Dios use nuestro cuerpo para reflejar su amor a otros a través de nosotros. Es que Dios use nuestros cuerpos para reflejar su carácter a otros a través de nosotros. Es que Dios use nuestro cuerpo para hacer misericordia a otros a través de nosotros. ¿Sí se entiende? En décimo lugar, ya acercándonos al final, ser ricos para con Dios es abundar en obras de misericordia. Es abundar en obras de misericordia. En la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso 10, el apóstol exhorta a los discípulos de Galacia a hacer el bien. Leámoslo juntos. Dice, así que, ¿qué dice aquí? Según tengamos oportunidad, no siempre se va a poder, pero si tenemos la oportunidad, hagámoslo. Dice, así que según tengamos oportunidad, ¿hagamos qué? Hagamos bien a todos, amigos y enemigos, los que nos quieren y los que nos aborrecen. Mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Dios nos dice, según tengamos oportunidad, mientras haya tiempo, siempre que tengamos la oportunidad, dice, hagamos bien, ayudemos a otros, también conforme a nuestras posibilidades, eso tiene que quedar claro. Si tú no puedes dar más, no dejas de ser rico para con Dios si diste conforme a tus posibilidades. Pero sin esperar recibir algo a cambio. Buscando el bienestar de los demás por encima de nuestro bienestar a amigos
y a enemigos. Juan Wesley escribió: haz todo el bien que puedas, de todas las maneras que puedas, a todas las personas que puedas, todo el tiempo que puedas. Lo repito: haz todo el bien que puedas, de todas las maneras que puedas, a todas las personas que puedas, todo el tiempo que puedas. Y mayormente nos dice Dios a través del apóstol Pablo, ¿a quién? A los de la familia de la fe. Que el primer objeto de nuestra preocupación, si realmente queremos ser ricos para con Dios, sean los miembros de la familia de la fe, sean los cristianos. Y es que, amados y amadas, nuestro amor por los hermanos en la fe es una evidencia de que realmente amamos a Dios. Óigalo bien: nuestro amor por nuestro prójimo, pero en especial, como dice el apóstol Pablo, a nuestros hermanos en la fe, es una evidencia de que realmente amamos a Dios. Pero no solo eso, es una evidencia de que realmente hemos pasado de muerte a vida. Y ahora sí, en 11º lugar, ser ricos para con Dios es usar de tus bienes materiales para su honra y gloria y para la extensión de su reino, también para hacer misericordia. Ser ricos para con Dios es poner a disposición de Dios lo que Dios te ha dado. Es poner a disposición de Dios lo que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que Dios lo use a través de ti conforme a sus planes perfectos. Óigalo bien: es poner a disposición de Dios lo que Él te ha dado para que Él los use a través de ti conforme a sus planes perfectos. Y esto cada día. ¿Por qué? Porque esto también es un estilo de vida. Así como entregarle tu vida a Dios es un estilo de vida, así como entregarle tu vida al Espíritu Santo para que Él la gobierne y la dirija es un estilo de vida, así como el hacer misericordia debe ser un estilo de vida, así también el poner a disposición de Dios lo que Dios te ha dado para que Él lo use a través de ti conforme a sus planes perfectos es una forma de vida diaria. En nuestra enseñanza anterior vimos varios ejemplos de personas ricas para con Dios que dieron de lo que tenían con mucho amor y con mucho gusto. Ya leíamos allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Bravo. La multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Pero ¿qué más dice? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Espérenme. Mucha gente dice: no, pues yo estoy dispuesto a hacer con mis hermanos, ¿verdad? De un solo corazón y un alma. Hacer de un mismo sentir y creer. Pero eso del dinero, ¿cómo que decía ser suyo propio nada de lo que poseían? Dice: ninguno decía ser suyo propio. Sí, ¿por qué razón? Porque ellos entendieron que todo cuanto tenían le pertenecía a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se los había dado. Y Dios tenía todo el derecho de decidir cómo ellos debían usar sus riquezas o sus bienes materiales. Amados, cuando nosotros nos convertimos a Dios, no solo le entregamos nuestras vidas, le entregamos lo que tenemos, porque Él nos dio la vida y nos dio lo que tenemos. Ahora, entregar lo que tenemos no significa que vamos a venir y lo vamos a poner a los pies de un predicador ahí, ¿verdad? Que dice: tráeme todo lo que tienes, y tú vives pobre y yo vivo como millonario. No, para nada. Que no te engañen. Eso de siembra, pacta, etcétera, eso es una farsa, es una falsedad. Dios no obra así. Dios no necesita que tú siembres o tú pactes o tú des para que Él te dé, porque Él es bueno. Él es bueno y Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer su lluvia sobre justos e injustos, porque ese es el carácter de Dios, es bueno. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo a sus discípulos que si alguno quería venir en pos de Él y ser su discípulo, tenía que renunciar a todo lo que tenía? Lo que quiso decir es que tú te ibas a quedar con ello
pero no considerándote el dueño de ello, sino un meramente administrador o mayordomo. Y como esto ya no era tuyo, sino que era de Dios, aunque aún te quedaba a ti, y como solo eres ahora un administrador o mayordomo, debes de ser un buen administrador o mayordomo de esas riquezas o bienes, usándolas para satisfacer tus necesidades, para satisfacer las necesidades de los tuyos, de tus seres queridos, pero también para llevar a cabo obras de misericordia. Por cuanto tuve hambre y me diste de comer, por cuanto tuve sed y me diste de beber, dice Jesús, por cuanto estuve desnudo y me vestiste. Pero no solo para llevar a cabo obras de misericordia, sino para la extensión del reino de Dios. Tú no puedes ir, quizás otros pueden ir, colabora para ello. Pero personas que realmente sean de Dios, no charlatanes, no vividores de la fe. Personas que realmente se hayan convertido a Dios y estén dando testimonio de esa obra de conversión a Dios. Con ellos colabora. No mandes a hijos del diablo a proponer doctrinas satánicas que van a perder a otros en lugar de salvar almas. Cuidado. Juzguemos a los espíritus, dice el Señor. Veamos de qué espíritus son estas personas. Si son de Cristo o son del diablo. Juan Wesley enseñaba a este respecto, y nuevamente lo cito: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, pero también da todo lo que puedas. Ah, qué bonito es decirlo, ¿verdad? Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Mira, yo quiero decirte que Juan Wesley no solo enseñaba esto, sino que lo bebía. Se dice que su salario como pastor durante el primer año de su servicio fue de 28 libras esterlinas. Este hombre vivió allá en Inglaterra en el 1700. Su salario el primer año de servicio como pastor fue de 28 libras esterlinas. Y aunque Dios lo prosperó en su trabajo y Dios le dio muchas ganancias, fruto de la venta de sus muchos libros que escribió, ¿saben qué se dice de él? Que no incrementó los gastos para sus necesidades, sino que siguió apartando las 28 libras esterlinas, aunque por decirte ganaba 5,000 libras esterlinas ese año. ¿Y qué hacía con el resto? Bueno, lo daba para la extensión del reino. El Señor Jesús instruyó a sus discípulos al respecto allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 19 y al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. No está diciendo que sea mal poseer tesoros en la tierra, sino no vivas para atesorar riquezas en la tierra. ¿Por qué? Porque la polilla y el orín, es decir, el sarro, van a corromper, van a destruir ese dinero. Dice: donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros ¿dónde? En el cielo, usándolo para la honra y gloria de Dios y la salvación de muchas almas. Y la obra de misericordia a los verdaderamente necesitados. Dice: donde ni la polilla, ni el orín, ni el sarro corrompen o echan a perder, y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, ¿ahí qué? Ahí estará vuestro corazón. Y no olviden este principio que Jesús nos da, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amados, debemos usar nuestro dinero de tal modo que demostremos a Dios y al mundo que nos rodea que realmente estamos amando a Dios más que nuestro dinero, más que nuestros bienes. Amén. Usemos nuestro dinero de tal forma, no solo que glorifique a Dios y sea conforme a la voluntad de Dios, sino que estemos demostrando a Dios y a las personas que nos rodean que Dios está por encima de nuestro dinero, que amamos a Dios más que a nuestro dinero, nuestros bienes. El apóstol Pablo escribió a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 6 verso 17 al 19 lo siguiente: a los ricos de este siglo manda, que es pecado ser ricos. No dice eso. A los ricos de este siglo manda que te den todo el dinero que tienen. No, tampoco dice eso. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos.
soberbios porque tienen riqueza. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Pero también nos da todas las cosas en abundancia para que hagamos ¿qué? El bien. Dice que hagan bien, que sean ¿qué? Ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Mira, disfrutar de lo que Dios te ha dado no es pecado, siempre y cuando hagas bien. Sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para la vida eterna, que echen mano de la vida eterna. Y no es que seamos salvos por dar, está hablando a personas que ya ejercieron fe en Jesús para ser salvos. Y para terminar, cuento la historia de un hombre de negocios llamado Robert Gilmore Letourneau. Este hombre vivió en Texas, que tiene apellido francés, vivió en Texas. Y se dice que este hombre acostumbraba a entregar el 95% de sus ganancias a Dios. Un día alguien le preguntó: señor Letourneau, ¿es cierto que usted da el 90% de sus entradas al Señor? Oye, ¿cómo que? O sea, no da el 10%, da el 90%. A ver, ¿cómo es eso, señor Letourneau? O sea, usted no da el 10%, sino que da a Dios el 90% y usted solo se queda con el 10%. Claro, sus ingresos serán grandes. Y este hombre contestó: no, dice, yo no le doy nada a Dios, todo le pertenece a Él. Yo no le doy nada a Dios, todo le pertenece a Él. Dice, yo solo retengo el 10% para mí. Yo solo retengo el 10% para mí. Amados y amadas, nunca olvidemos, no importando la cantidad que tú le des a Dios. No estoy diciendo que todos tienen que ser como este señor, pero no importando la cantidad que tú le des a Dios, conforme Él te haya prosperado o bendecido, con gozo, con gusto, debemos hacerlo de tal manera, no solo que honre y glorifique a Dios, no solo que sea conforme a su voluntad, sino que las personas y Dios vean que nuestras riquezas no están por encima de Dios, sino que Dios ocupa el primer lugar. Porque donde está nuestro tesoro, ahí también va a estar nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, va a estar nuestro corazón. Y finalizo haciéndole las mismas preguntas que en nuestra enseñanza anterior. A la luz de todo lo que han escuchado, ¿qué es no ser ricos para con Dios? Y hoy, ¿qué es ser ricos para con Dios? Yo pregunto, y ustedes respóndanse a ustedes mismos y a Dios. ¿Han sido ricos para con Dios? ¿Realmente han sido ricos para con Dios o en su relación con Dios? ¿O no lo han sido? ¿Han sido ricos para con Dios? Quien sí ha sido muy, pero muy generoso con ustedes. Si al examinarse con honestidad han concluido que no han sido ricos para con Dios, yo les invito a que hoy se arrepientan y pidan perdón a Dios por esto. Y no solo ello, sino que se propongan cada día de este año ser ricos para con Dios, por amor y gratitud a Él. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por enseñarnos qué es lo que tú te mereces primeramente, porque tú has sido rico, Señor, para con cada uno de nosotros. Has abundado, Señor, has abundado en dones, en bendiciones, en provisión, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, que a la luz de tu palabra podamos examinarnos y con honestidad delante de tu presencia poder concluir si hemos sido ricos o no, Señor.
No se trata si hemos dado, Señor, no. Porque muchos dieron, pero dieron mucho de lo que les sobraba, ya lo vimos, Señor. Muchos dieron y dieron mucho, pero era de lo que les sobraba. Y aquella viuda nada más dio 2 blancas, Señor. Nada más dio 2 blancas. Pero dio todo lo que tenía para sobrevivir ese día, Señor. Señor, que entendamos que no se trata de dar. Que el económico, Señor, lo económico es el último aspecto, Señor. Que primeramente tú demandas nuestra vida para ti, Señor. Nuestra entrega total e incondicional. Y todo lo que hoy hemos hablado antes de hablar del dinero, del dar, Señor. Porque tú nos quieres a nosotros primero que a nuestro dinero. Y quieres que nos demos primero a ti antes de que te demos, Señor. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y por tu misericordia y por esa oportunidad que das a cada uno hoy que no ha sido rico para con Dios, para arrepentirse, para suplicarte misericordia y para hacerlo a partir de hoy cada día de sus vidas. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.